Queremos obtener buenos resultados, pero eso no es suficiente. Tienen que ser resultados de calidad. No basta con vender, hay que crear un vínculo. No basta con la buena nota, hay que asegurar el aprendizaje. No basta con no tener déficit fiscal, hay que valorar si el gasto tuvo el mejor impacto. ¿Puede una promoción arruinar nuestra carrera? Basta con que ese jugador anote con frecuencia. ¿Puede fracasar una relación de pareja que solamente va muy bien? Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 141 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Resultados de calidad. Papá, entró diciembre, se terminó el Mundial para México, Uruguay, Alemania, Bélgica, Costa Rica. Selecto grupo, ¿ah? A mí me da mucha satisfacción después del arranque eh, tremendo del Mundial para Costa Rica, cómo salió el equipo. Me parece a mí que con una buena imagen, con una buena imagen no solo internacional de comentaristas y tal, sino también en Costa Rica, ¿verdad? Yo cuando pasó lo que pasó con España, yo dije, estos chicos, pues ni el taxi los va a querer traer del aeropuerto, pero yo creo que será mañana, pasado, que regresen. Creo que merecen un aplauso en el camino. Definitivamente, y no solo eso, yo creo que desde el punto de vista del aprendizaje que genera una experiencia, la experiencia de haber sufrido una derrota como esas, les va a generar aprendizajes que no se los hubiera generado ningún otro partido. Y eso creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo para el técnico, creo que es importantísimo Sí, para la dirección técnica, para los dirigentes y también para la afición, ¿verdad? sí, sí, Eh, claro. Ujú. una cosa es soñar y decir que vamos a ser campeones del mundo y otra cosa es rasparse las rodillas en el frenazo que pega la realidad cuando nos golpea, ¿verdad? ¿Cómo no? Y siento que, no sé, yo siento que uno puede estar con los pies en la tierra y dar saltitos e Ujú. imaginarse que durante esos microsegundos estamos volando, porque la verdad es que de cierta manera lo estamos, pero sabemos que por una gran cantidad de factores vamos a volver a la tierra. Y entonces Sí. saber que partimos de la tierra y que vamos a volver a la tierra nos va a permitir hacer algo que quiero destacar ahora que estamos hablando de este tema de resultados de calidad. Ayer un defensor de Costa Rica que se llama Juan Pablo Vargas, que es un muchacho joven, excelente técnicamente, juega en el extranjero, él juega en el fútbol colombiano. Es la única persona de la Liga de Fútbol Colombiana que estuvo en este mundial, Ah, porque sí. Colombia no Ujú, fue al mundial y no hay ningún ujú. otro jugador extranjero ahí que juegue en Ajá. el mundial. Pero ayer jugó él eh, y al final del partido lo entrevistaron y él dijo básicamente que si nosotros queríamos tener éxito como selección nacional, nos íbamos a tener que despertar todas las mañanas a trabajar muy duro por mejorar, Ujú. ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ok, faltan 4 años y medio para el próximo mundial. En 4 años y medio, estos muchachos van a madurar y se van a consolidar como futbolistas, la mayoría de ellos. Yo me imagino que después de ir a un mundial mayor, ninguno se queda botado por ahí en el camino, como sí sucede con los campeonatos infantiles y juveniles, ¿verdad? Que solo un jugador por selección llega a consolidarse como profesional exitoso. Pero a esta altura ya es diferente, ya son jugadores que son profesionales desde hace varios años, así se ganan la vida, ¿verdad? Y entonces, esto que él decía me parece que es muy rescatable desde el punto de vista de lo que es un proceso, porque un proceso significa ese trabajo diario que tiene que hacer un jugador, de saber que incluso a qué hora se va a acostar la noche antes, determina su capacidad de mejoría
en el desempeño como profesional. Pero lo más lindo de todo es que esto es un espejo para todos los demás, para todos nosotros, porque no es simplemente un asunto de fútbol, no es simplemente un asunto de deporte o de entretenimiento o de trabajo físico. Esto es un asunto que tiene que ver con la actitud de mejoramiento continuo. Y eso es algo en lo que las culturas asiáticas, en particular Japón y Corea, han estado muy concentradas desde hace 60 y 70 años, ¿verdad? Yo pues he escuchado los cuentos porque no lo viví, pero en los años 60 un carro que viniera de Japón se veía Sí, con sí, sí. desconfianza, ¿verdad? Ujú, ujú. Yo recuerdo los primeros carros coreanos que llegaron a Costa Rica, eso sí los recuerdo, y uno decía, un Hyundai era casi que peyorativo, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Referirse a una marca de carro coreano. Ujú. Y hoy en día uno no dudaría en comprarse un carro eléctrico coreano porque son incluso superiores a los japoneses. Y entonces, ese mejoramiento continuo que han tenido esas culturas día tras día durante décadas, pues obviamente lo que les da son estos resultados que en materia futbolística, además, valga el anuncio, ambos países clasificaron a la siguiente ronda derrotando al equipo más fuerte del grupo, al menos el más fuerte en el papel, en la teoría, en las estadísticas, la trayectoria, y siento que no nos debería de sorprender, siento que nos debería de hacer pensar que esos países están metidos en procesos a largo plazo que van mucho más allá de la historia o de la vida de algún único jugador o de alguna única generación, ¿verdad? No podemos hablar de la generación dorada, la generación perdida, ¿no? Es constante el proceso de cambio y de desarrollo personal del talento. Qué bien. Me llena de energía eso que estás diciendo. Porque el fútbol a mí me parece que no es cosa vana, ¿verdad? A mí me parece que el fútbol es una manifestación de nuestra cultura, de nuestra resiedumbre, de nuestro talante, ¿verdad? Eh, ok, no es por casualidad que nosotros fuimos al mundial. Teníamos que ir al mundial. Tenemos una serie de condiciones que si el fútbol las refleja y las profundiza, nos garantizarán siempre una estada en el mundial, ¿verdad? Hay cosas que son como constelaciones, Álvaro. A mí me parece que los rasgos, las virtudes, no son elementos aislados, ¿verdad? En Costa Rica tenemos características que son parte no de chispazos, sino de una constelación, de un arreglo de cosas, ¿verdad? Eh, pues somos civilistas, valoramos la educación, no voy a decir que somos muy educados, pero valoramos la educación, somos civilistas, somos democráticos, queremos la libertad, respetamos al otro, convivimos pacíficamente, todo eso forma parte de una constelación de rasgos. Y si alguien me dice, además, son muy buenos en fútbol, me parece a mí esperable que se diga eso. Me gusta mucho la cita que haces de ese muchacho. Yo lo escuché ayer, por cierto, muy articulado en sus declaraciones. Alguien me preguntó, alguien que estaba viendo conmigo el final del partido, me preguntó, ¿quién es este muchacho? Y yo dije, sí, ¿verdad? Parece el técnico. Él parecía el técnico en sus declaraciones por la visión global, realista del partido y del futuro, ¿verdad? Mira, en eso de que todos los días hay que levantarse pensando en qué se puede mejorar, me habías contado una anécdota muy linda de cuando le preguntaron al entrenador de porteros del Levante que por qué sería que el Real Madrid se llevaba a Keylor Navas y dijo algo semejante, es porque Keylor todos los días va, llega, trabaja tratando de mejorar en algo.
Y en eso quisiera yo recordar algo, que es que en griego existe la palabra asquesis. La palabra asquesis en griego es la que da origen a nuestra palabra ascética. Y ascética lo vemos ahora como un camino espiritual donde el monje va tratando cada día de ser mejor y tal, pero originalmente la palabra ascesis en griego no se aplicaba a los monjes ni a los caminos espirituales, se aplicaba a los atletas. Y entonces el atleta sabía que tenía que prepararse para las Olimpiadas, supongo que se preparaba desde su espíritu, porque no es que solamente hay que preparar el cuerpo, se necesita una fibra, un elán, un impulso espiritual para ser un buen atleta. Creo que eso es algo que nosotros hemos visto de alguna manera como entrenadores de fútbol y facilitadores, psicólogos y tal, han hecho el esfuerzo porque se unan las dos cosas, ¿verdad? Porque se una lo profundo, esa fibra interna que hace que un atleta, cuando ya no da más, dé la milla extra, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, a Bora, ¿verdad? Me parece que Bora metía la humanidad de los muchachos a jugar, ¿verdad? Eh, aquel, ¿cómo se llamaba? El de la sandía, siempre me acuerdo, pero hoy no me acuerdo. El que ponía a los Badú. jugadores, Badú. Yo a Badú, sabes que tuve la dicha de entrevistarlo. Lo entrevisté para la revista Actualidad Económica porque me parecía que lo que Badú estaba haciendo con los jugadores era una muestra de liderazgo y además muy útil en las empresas, ¿verdad? Y entonces, Badú decía que él a los jugadores cuando salían a jugar les decía, ¿usted por qué empezó a jugar fútbol? Y le decían, bueno, porque me gustaba. Dijo, bueno, vaya ahora, juegue el partido y disfrútelo, ¿verdad? Recuerde cuando usted era un mejenguero y podía jugar 3 mejengas al día, hágalo de esa manera, ¿verdad? Es el espíritu reforzando al músculo, ¿verdad? Y entonces, claro, eh, eh, cuando pensamos que se necesita una determinada ascética, no ascética religiosa, sino una ascética personal de levantarse todos los días pensando a ver en qué puedo mejorar, eso es útil para llegar a ser un gran futbolista y creo, desde luego, que es útil para llegar a ser un buen ser humano, ¿verdad? Eh, Hablando de Badú, él fue técnico de la selección nacional en el proceso eliminatorio para el 2006. Y, perdón, creo que estoy equivocado. Él fue técnico para la eliminatoria del Mundial del 2002. Y después a él lo destituyeron. No, 2006. 2006. No, perdón. 1998. Mm. 1998. Y a él lo destituyeron y después trajeron a otro técnico y, y cuando a él lo destituyeron, bueno, cuando estaba muy tensa la relación con él, entre la federación y él les decía a los de la federación que él estaba seguro que él iba a estar en ese mundial. Y bueno, lo despidieron, trajeron a otro técnico, tampoco funcionó, pusieron a otros dos ahí para salvar la tanda, quedamos eliminados del mundial. Y a Badú lo contrataron a última hora como técnico de Irán eh, y clasificó a Irán al mundial y estuvo en el mundial. Ah, mira. Ujú, Ujú. ujú.
Sí, Badú era muy peculiar. Él tenía una manera muy diferente, una filosofía muy diferente de ver el fútbol. Quién sabe si se adaptaría al fútbol ultra profesional de hoy, ¿verdad? Ujú, Pero sí sí. tenía una manera muy pintoresca y folclórica de ser director técnico. Era como un gran motivador espiritual. Él sacaba la mejor energía de cada persona. El otro día hablábamos de la toma de decisiones enfocada en el fútbol, ¿verdad? Pep Guardiola, creo que incluso lo mencionamos en una conversación reciente en este formato, tú y yo. Y eso me sigue gustando porque parte de la toma de decisiones, hablando de procesos de calidad, de resultados de calidad, tiene que ver con la nutrición, y tiene que ver con las horas de sueño, y tiene que ver con el entretenimiento y con la armonía de nuestra vida familiar. No se puede tener una vida atribulada y ser un jugador muy exitoso, ¿verdad? No todo el mundo es Maradona, ni querríamos reproducir Maradonas, honestamente. Eh, y recuerdo también al técnico Carlos Salvador Vilardo, que fue campeón con Argentina en el Mundial de México, en el Mundial de Maradona, y en el Mundial siguiente llegó a la final, que la perdió contra Alemania con un penal. Y en ese Mundial de Italia 90 fue un Mundial totalmente caótico para Argentina. Empezó perdiendo el primer partido contra Camerún, luego empató a duras penas contra Rumanía y le ganó a penitas a Rusia, clasificó como mejor tercero de grupo y le tocó enfrentarse a un primer lugar muy fuerte, que era el primer lugar del grupo en el que estuvo Costa Rica, que era Brasil. Y entonces, de Argentina-Brasil, un clásico suramericano en octavos de final en el Mundial de Ujú. Italia 90, y Brasil, como dicen literalmente, le apedreó el rancho a Argentina, le hizo 10 tiros a marco en el primer tiempo, un desastre completo. Y en el medio tiempo, dicen los jugadores que ellos entraron al vestuario un poco avergonzados, cansados, preocupados, sentían que si seguían así los iba a eliminar Brasil. Y el técnico, ahí como que en su cosa, mientras todo el mundo se acomodaba, pasaban los minutos y ya iba a empezar el segundo tiempo, y ahí como que les preguntó que cómo se sentían, y no les dio ninguna charla de motivación, y cuando ya iban saliendo del camerino de vuelta para la cancha les dice, y muchachos, si le siguen pasando la pelota a los de amarillo, vamos a perder. Y Argentina ganó ese partido. Argentina ganó ese partido. Hay una toma muy linda. Bueno, fue una jugada de Maradona digna de sus presentaciones en mundiales. Dribló a todo el equipo brasileño y a últimas con la punta del zapato le pudo hacer un pase a Canilla, que metió el gol del Gane y ganó Argentina y llegó hasta la Caray, final. caramba. Pero, pero la motivación a veces es cuestión de cambiar el paradigma. Y el cambio de paradigma que él tuvo con el equipo fue decirles, no se la den al otro equipo, Ujú. ¿verdad? Y suena Sí, sí, sí. obvio, pero a Sí, veces uno claro, necesita que se lo digan. Eso era lo más claro. malo que estaba haciendo Argentina en el Sí. primer tiempo, Ajá, pasándosela ajá. a los de amarillo. Eh, Sí, qué y, y- interesante. y luego también quería decir una cosa, dos cositas más. Una respecto al atletismo griego. Hace unos días te pasé un video, por si no lo has visto, de una atleta olímpica griega que practica el salto alto, ¿verdad? Ese salto que saltan de espaldas y se saltan Ujú, una, ujú. una barda, y entonces hacen tomas de ella a lo largo de 4 Juegos Olímpicos en los que participó, y en cada uno de ellos fue mejorando y mejorando y mejorando, y en el último obtiene la medalla de oro, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces ese esfuerzo que ella tiene que hacer es importantísimo. Otro elemento, hablando de resultados de calidad. ¿Qué mejor resultado de calidad que un corredor velocista como Usain Bolt, que ganó 9 medallas de oro, 8 medallas de oro, ya no me acuerdo si 8, creo que 8 medallas de oro en su carrera en 3 Olimpiadas. Y para ganarse esas 8 medallas de oro corrió un total de 115 segundos. Él corrió menos de 2 minutos para ganarse 8 medallas de oro, Ajá. pero para poder ganarse cada medalla tuvo que entrenar miles de horas y sacrificar fiesta, amigos, comida.
entretenimiento durante un lapso de su vida para obtener esos resultados de calidad que mencionas. Ujú. Y eso tenemos que ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Claro, Tenemos que ponerlo en claro. perspectiva. Aquí hemos hablado de la paretización en el uso del tiempo. ¿Cómo hago para que, digamos, imaginemos que yo soy un témpano de hielo y entonces por fuera de la superficie hay una parte visible que es escalable, que recibe sol, que está seca, que se le pueden parar ahí los pajaritos, y debajo de la superficie hay un bloque mucho más grande. Yo me imagino la aplicación del principio de Pareto al uso del tiempo, yo lo veo como que en 80% del tiempo Ujú. yo realizo, al contrario, en En veinte por 20. ciento de mi Ujú, tiempo yo genero 80% de mi impacto, ujú, ¿verdad? Entonces, si yo soy como un témpano de hielo, eso que está debajo del agua es el 80% y lo que está arriba del agua es el 20%. Pues ese 20% es el tiempo que yo estoy trabajando para que exista debajo del agua todo ese sustento que me permite flotar encima del ujú, agua, porque ujú, si no ujú. existiera, pues No no podría flota. ni Ujú, siquiera flotar. ujú, Exactamente. Y ujú. eso me parece que es muy importante desde el punto de vista de la ascética y del entrenamiento. Y para resumirlo con una ecuación, a mí me parece que el profesional de élite, después podemos hablar qué quiere decir élite, pero el profesional de calidad es el resultado del talento sumado al trabajo, ¿verdad? Y lo vemos en fútbol. Un deportista muy talentoso no llega a ningún lado sin una cuota equivalente de trabajo. Entonces siento que los profesionales de élite o los profesionales llanamente eh, son seres humanos que se transforman invirtiendo su talento y agregándole una cuota importantísima de trabajo, ¿verdad? De sangre, sudor y lágrimas, diría Winston Churchill. Ujú. Muy interesante. Ve que cuando hablas de talento y trabajo, uno dice, pero ¿cómo es? ¿Y el trabajo en qué consiste? Bueno, el trabajo es una cosa compleja. Consiste en tiempo, consiste en energía, ¿verdad? Tienes que poner tiempo y energía en el trabajo, pero tienes que poner, aquí lo estamos hablando para los deportes, pero se puede extender a otros tipos de trabajo. Tienes que poner entrega, porque puedes tener el talento, aplicar el tiempo, aplicar la energía, pero no le pones entrega al trabajo, entonces no lo logras. Hay una anécdota muy linda que me gusta mucho y es que dicen que este gran pianista Paderewski ejecutó un concierto de manera admirable. Y cuando terminó el concierto, vinieron una serie de personas a felicitarlo y a pedirle autógrafos. Y una señora le dijo, yo daría la vida por tocar como toca usted. Y él le dijo, yo la he dado. Es que esa es la entrega. Hay que dar la vida para ser futbolista o para ser médico o para ser piloto. Hay que dar la vida, ¿verdad? Entonces, creo que una cosa que a veces nos hace daño es pensar que el talento es suficiente o que el aprendizaje conceptual es suficiente. Ninguna de esas cosas es suficiente. Se necesita energía, tiempo y dar la vida por ese asunto, ¿verdad? Que por cierto, ahora que mencionaste a Churchill, yo a veces veo trozos de películas y hay una película seguramente en inglés se llama The Darkest Hour, Ujú. tiempos oscuros, no sé cómo se llama en español,
y un día de estos la vi terminar. Los ingleses estaban en la trampa de Dunkirk y no se sabía cómo los iban a sacar de ahí. Y Churchill tenía que ir al Parlamento a hacer una presentación, tenía presiones para que negociara la paz y no sé qué. Y llegó y en el Parlamento hizo aquel famoso discurso de combatiremos en las playas, combatiremos en las colinas, combatiremos en las ciudades. Y parece que hizo una pausa y dijo, no nos rendiremos jamás, ¿verdad? Y entonces la película en su arte cinematográfico se pone en ese momento como a cerrar, a cerrar la película. Y dos parlamentarios están hablando uno con el otro y le dice uno al otro, después de ese discurso tan bello, ¿verdad? Tan bello y tan movilizador, le dice un parlamentario al otro, acaba de mandar a la guerra al idioma inglés. Y es que, claro, tú me dices, este entrenador que les dice, no se la pasen a los de amarillo, acaba de mandar a la guerra al idioma más elemental. No, no les puede decir, mire, controlen más la pelota, eso es técnico, pero no se la pasen a los de amarillo. Eso es lenguaje, lenguaje primitivo, del que posiblemente te hubiera dicho tu madre si te ve jugando cuando tenías 5 años, ¿verdad? Bueno, entonces de vez en cuando hay que mandar a la guerra al idioma español. Yo hoy por la mañana andaba pensando, eh, acabo de escribir un artículo para una revista que se llama En la Cima. Es una revista para orientadores educativos. Y mi plan era escribir un artículo que se llamara Pedagogía del Amor. Y hice todos mis apuntes y toda la cosa, pero luego me pareció que estaba perdiendo capacidad de comunicación desde el título, con algo que se llame la pedagogía del amor. Y me puse a pensar cómo podríamos en este país difundir ideas sobre el amor. Y se me ocurrió que el amor no es algo que esté ahí colocado en el volcán Irazú, en el Chirripó. El amor es algo que si se logra difundir entre toda la gente que anda por ahí, en el bus, en la calle, en la oficina, en la escuela, así es como el amor influirá en nuestra vida. Y entonces algo me dijo que si todos fuéramos más pura vida, de verdad, si fuéramos pura vida, pues eso sería una forma de conjugar el verbo amar. Y le puse de título al artículo El Mae Pura Vida. Un día te lo paso para que lo veas. Pero sí, creo que a veces hay que mandar a la guerra al lenguaje de la primera infancia. Hay que mandar a la guerra, pensaba así, hay que mandar a la guerra el español tico. Em, volviendo volviendo al tema del mes, que es el fútbol, y que de muchas maneras es como una guerra sin heridos, ¿verdad? Es una guerra donde, Incruenta. sí, sí, es una batalla muy, muy férrea por una bola y por llevar esa bola a meterla en un lugar muy pequeñito en proporción al tamaño de todo el campo, ¿verdad? Ujú. Un deporte muy peculiar, el fútbol. Yo no sé por qué despierta tantísimas pasiones. Y yo sé que hay otros deportes que también despiertan muchas pasiones, pero este es tan raro porque es un, es un deporte que el resultado de un partido puede ser 0-0, donde ningún equipo hizo ni un tiro a marco y aún así
haber sido emocionantísimo. Ujú, ujú, sí, Em, y me parece que este tipo de eventos, generación tras generación, despierta unas inquietudes en la infancia sobre todo, que muchos buscamos cultivar, ¿verdad? El primer mundial que yo recuerdo fue el de México 86, pero ya tenía 11 años, ya estaba grandecillo. Eh, mi hija Aiko ayer me dijo, este es mi primer mundial. ah, Pues en realidad es su tercer mundial, pero de los otros dos no tuvo sí, sí, ningún registro. Este es su primer sí, mundial y está ujú, haciendo los números. Y el otro día la oí escuchar decirle a alguien que cuando ella jugaba fútbol jugaba de determinada manera, como si fuera una veterana retirada, ¿verdad? ajá, sí, Eh, ujú, eh, y, y después, ayer el partido fue sumamente emocionante. Hubo un lapso del partido en el que Costa Rica metió 2 goles, nada más y nada menos que Alemania, y sí, por unos minutos estuvimos clasificados a la siguiente ronda. Es, ujú, es, es, es un recuerdo muy grato porque esa ujú, emoción seguramente la olvidaré, pero la, la reacción que tuvo Inga, que tiene 5 años, fue muy llamativa, ¿verdad? Porque ella ya había intentado varias veces que yo parara de gritar. ujú, eh, y, y bueno, de ahí yo fui tratando como de ir gritando, de ir ventilando mi ansiedad y mi emoción mientras la incorporaba a ella en el proceso de vivencia del ujú, partido. Y entonces ella en un momento dado me dice, no entiendo por qué te emocionas tanto por un partido de ajá, fútbol. ajá, ¿Verdad? Y bueno, puede ser que ella nunca se emocione tanto por un partido de fútbol, pero ya sabe que alguien sí se emociona mucho por un partido de fútbol. Pero he pensado en estos días dos cosas, tres cosas. Una respecto a mi propia infancia y a mi adolescencia temprana, cuando yo tuve que aprender a jugar fútbol porque era lo que quería hacer y la verdad es que creo que también era la única opción que tenía en el panorama desde el punto de vista de pasar tiempo con mis amigos. En el barrio y en la escuela lo que había era fútbol. Entonces yo era malo y tenía que aprender a jugar para no ser el peor y tuve la fortuna de tener un profesor de fútbol que se llama Carlos Rojas, que no sé de él hace 30 años, más de 30 años. Y Carlos Rojas era tan metódico en la práctica de unas jugadas que son clave para los jugadores en la posición en la que juegan. Entonces él le llamaba a este ejercicio olas, ¿verdad? Entonces nosotros íbamos al entrenamiento, siempre nos enseñó a estirar, dedicábamos ahí 10 minutos a estirar los músculos para no lesionarnos, después hacíamos un calentamiento, después hacíamos unas dinámicas con bola ahí que eran como para entrar en contacto entre el cerebro y el pie y la bola y tal. Y después 45 minutos de olas. Y entonces las olas eran así. Si había 2 porteros, entonces se turnaban los porteros cada 5 o 6 olas. ujú, Eh, y ponía la línea defensiva, que a veces éramos 4, a veces éramos 5 y a veces éramos claro, 6. Y después mandaba a los atacantes, que a veces eran 5, a veces eran 6 y a veces eran 7. Siempre había superioridad numérica de los atacantes. Y ujú, los defensores teníamos que defender, pero teníamos que defender con táctica, ¿verdad? Teníamos que mantener la línea del offside. Y ujú, si lográbamos movernos para dejar a un jugador del otro equipo en offside, o si lográbamos que la jugada no fuera gol, eso era un punto para nosotros, teníamos un ah, incentivo está bien, y era competitivo. Nosotros competíamos contra los delanteros y hacíamos una ola y ok, termina otra ola y otra ola y otra ola y hacíamos 20, 30 olas por entrenamiento, que la verdad es que si multiplico eso por los 2 años que él estuvo con nosotros, deben haber sido 1000 olas que hicimos, 1000 jugadas de offside, 1000 jugadas de defendernos en inferioridad ujú, ujú, numérica. Eh, ese rigor para entrenar, yo creo que es muy necesario. A mí me sorprende mucho que jugadores profesionales que están ahí en el mundial
no sepan jugar el offside, por ejemplo. Yo no sé si será que es que no todos los entrenadores le dan prioridad a eso o que simplemente no es parte del repertorio Ujú, ujú. de tácticas para poderle hacer frente a un partido. Arabia Saudita le ganó a Argentina el primer partido del Mundial, bueno, el segundo partido del Mundial, jugando al offside y le sacó 8 offsides, volvió loco a Argentina y además le metió un par de buenos goles. Pero recuerdo que don Carlos era muy metódico en practicar algo que es esencial en el fútbol, que es cómo defender y cómo atacar. Claro. Lo otro es que he hablado mucho desde hace varios años sobre Uruguay, entonces me duele muchísimo que estén eliminados hoy del Mundial, porque Uruguay tomó una decisión nacional de profesionalizar la industria del fútbol y entrar en esa dinámica intergeneracional de producción y exportación de talento futbolístico. Entonces Uruguay, que es un país con la mitad del tamaño de Costa Rica, tiene una selección que está valorada en 12 veces más que el valor económico que tiene la selección de Costa Rica, ¿verdad? Y eso me parece que es muy valioso. Pero bueno, hoy Uruguay quedó eliminada y podemos hablar mucho de ese tema, pero no quiero. Lo que más quiero es pensar en los 20.000 niños que hoy soñarían con jugar un mundial aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esos 20.000 niños? ¿Qué vamos a hacer con esa energía? ¿Cuáles son los recursos que necesitan de acompañamiento en el hogar, en la escuela, en la clínica de fútbol, en la academia de fútbol, en el barrio? ¿Qué tipo de acompañamiento necesitan para que esto se convierta en un proceso formativo donde todos, independientemente de si tienen más o menos talento, logren aportarle el Ujú. trabajo y la disciplina que se necesita para formar el carácter y que estos chicos, cuando sean grandes, sean profesionales de élite, aunque no se dediquen al fútbol, porque no todos se van a dedicar al fútbol, se van a dedicar al fútbol el 1% de estos chicos, de estos 20.000 niños que hoy amanecieron soñando con jugar un mundial. Solo 200 van a tener chance de llegar a un mundial y tal vez de eso solo el 1% o el 10% van a poder efectivamente convertirse en jugadores profesionales. Si nosotros tenemos claro que un niño de 8 años puede llegar a jugar el Mundial del 2034, pues me parece que vale la pena invertir en ese Sí. talento. Ujú. Pero me parece que vale la pena invertir en ese talento para que sea futbolista o para que sea Claro. astrofísico. Ujú, ujú, ujú. Pero si no tenemos claro el largo plazo, entonces es imposible que la inversión que hagamos sea de impacto. Y aquí me parece que nosotros gastamos con las llaves abiertas el dinero en educación que no es de impacto, porque lo que gastamos en educación en este país hace 15 años no se está traduciendo hoy en profesionales de élite. Ujú. Y esto lo hemos dicho siempre y creo que decirlo es muy fácil porque es una crítica a un sistema que es dificilísimo de cambiar, ¿verdad? Pero no es imposible de cambiar. Y sobre todo yo pienso que si es muy difícil de cambiar desde la estructura pública y desde la burocracia estatal y desde el principio de legalidad y todo lo que constantemente estamos aquí reiterando, sí podríamos pensar en alianzas público-privadas, en esfuerzos privados que podemos hacer, en recursos que podríamos obtener para tratar de que una comunidad pueda ayudarse a promover ese talento para agregarle trabajo. El otro día, y con esto te cedo la palabra, en la Esperanza Sur de Nosara hay un miembro de la comunidad que es un voluntario que ha armado el equipo y que tiene a los muchachos ahí en diferentes categorías compitiendo en torneos regionales en el cantón de Nicoya. Y el otro día, hace 15 días, tenían que participar en un torneo con los muchachos de 15, 16 años y si no presentaban una bola de fútbol en buenas condiciones como parte del equipo, los descalificaban del torneo. Tenían que, en el proceso de inscripción, tenían que presentar una bola de fútbol y no tenían una bola de fútbol que costaba 24.000 colones.
¿verdad? O sea, que una comunidad no tenga ni siquiera una bola de fútbol, ya eso es, me parece que es sintomático e indicador de que hay un descuido que va más allá de nuestro gasto educativo, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? La parte macro no importa cuando estos chicos, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo que han puesto, se van a ver descalificados de un Ujú. torneo ahí vecinal si no presentan una bola de fútbol. Fíjate que esto que estás diciendo, a mí me parece que el deporte es cosa seria, ¿verdad? El deporte es cosa seria. No sé si en todo nuestro sistema educativo se lo toma con la seriedad que tiene, pero si uno lo convierte en una fuente de formación del carácter, si lo convierte en un ejercicio de resiliencia, si lo convierte en un ejercicio de fortaleza, si lo convierte en un ejercicio de autocontrol, de convivencia, de trabajo en equipo, uno podría tener a los niños de una escuela jugando fútbol y en torno al juego de fútbol armar una gran cantidad de eh, experiencias educativas, de actos educativos que son muy formativos y que conduzcan desde luego a, a, eh, otros campos de desarrollo. Yo cuando era jovencillo y veía jugar a Álvaro Murillo, Álvaro Murillo en ese tiempo no se decía así, pero sería que un 10 en el Saprissa. Creo que sí, ¿verdad? Álvaro Murillo era estudiante de ingeniería civil y luego fue ingeniero civil. Y siempre que lo oía jugar, me imaginaba que ese talento que tenían para jugar posiblemente se debía a su formación en el manejo del espacio, que es algo muy propio de un ingeniero, en el dibujo técnico, por ejemplo, al manejo de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Creo que hay formas de conectar el deporte, el ejercicio físico con lo conceptual, ¿verdad? Lo mismo pensaba ya mayor cuando veía jugar a Evaristo Coronado, ¿verdad? Eh, Gran ausente de un mundial, ¿verdad? Ok, porque era ingeniero, es ingeniero civil, ¿verdad? Bueno, esto que estás comentando tiene significado alrededor de este tema que se llama resultados de calidad. Los resultados de calidad son, vamos a ver, ¿cómo lo diríamos? Un resultado de calidad lo que trata es de obtener en unas decisiones o en unas acciones el máximo de beneficio, ¿verdad? Se trata de no decir, bueno, voy a pasar raspando, ¿verdad? Voy a pasar raspando. Eh, Mira, apenas logré meterme en las finales del campeonato local, ¿verdad? Sino que uno se proponga que va a excederse, que no va simplemente a pasar raspando, sino que a la vez que va a ganar puntos en el campeonato, va a robustecer la imagen del equipo, va a obtener cosas de la fanaticada que apoya al equipo, que va de alguna manera a generar beneficios, no beneficios económicos, beneficios psicológicos, emocionales, para los familiares de los jugadores, ¿verdad? Si uno se propone solamente ganar los puntos necesarios para clasificar, me parece que está dejando valor sobre la mesa, ¿verdad? Y esto es llamativo porque yo pienso que los retos, los problemas, retos
deportivos o no. Ahora estamos hablando de retos. Voy quedado en matemáticas, hay un examen extraordinario, eso es un reto, ¿verdad? Los retos, los desafíos se pueden encarar tratando simplemente de obtener eso que nos parece que está en juego o tratando de excedernos en obtener cosas, ¿verdad? Un muchacho que está preparando un examen extraordinario que le da chance de pasar o no pasar, podría simplemente pensar, quiero ganar la nota, o podría decir, no, quiero ganar la nota, pero quiero hacerlo robusteciéndome personalmente, ¿verdad? Desafiando mi temor, desafiando mi frustración, desafiando esas emociones de culpabilización, de por qué no soqué la línea en el año y tengo ahora que jugármela en estos 15 días. Que por cierto, ese tipo de retos me parece que son muy educativos. Vieras que yo de veras que lamento que se haya desaparecido el bachillerato como prueba, porque el bachillerato era una jornada en la cual uno se encontraba con uno mismo y tenía que eh, primero vencer el temor, luego buscar ayuda, luego ofrecer ayuda, que era muy interesante. Es que un bachillerato era lo más semejante para nosotros los civilistas que nunca hemos tenido un rifle en la mano, lo más semejante a una campaña, ¿verdad? Eran, no sé, no me acuerdo cuánto era, 15 días de exámenes y un mes de preparación, donde te sentías en campaña y apoyabas a tus compañeros y buscabas apoyo de los otros y administrabas tu tiempo. Yo no creo que a nadie se le ocurriera, a no ser que fuera muy nerdo y fuera muy sobrado, ir al cine en ese casi un mes y resto que duraba el examen, ni andar perdiendo el tiempo, ¿no? Era un tiempo en que se vivía la disciplina de una campaña, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando hablamos de resultados de calidad, estamos hablando de todos estos elementos que nos obligan no solamente a buscar el resultado unidimensional, ¿verdad? Sino buscar el resultado global. No es lo mismo hacer una construcción rural ahí en una finca tú solo que hacerlo en un campo de trabajo. El campo de trabajo presenta unas dinámicas, unas relaciones, unas posibilidades que al final, cuando terminas el rancho que ibas a hacer, pues obtuviste el rancho, pero creaste unos vínculos, resolviste unas cuestiones interpersonales de una determinada manera y en eso el resultado no fue un rancho que ibas a construir, sino un producto mucho más evolucionado. A eso es a lo que le denomino resultados de calidad, ¿verdad? Muy bien. Tres ideas más y con esto yo termino. Yo siento que muchas veces, bueno, hoy en día hablamos de emprendimiento, ¿verdad? Y hablamos de empresariedad y de iniciar un negocio propio. Y a veces creo que se nos va la mano imaginando ese negocio robusto, exitoso en el futuro, y a la hora de que volvemos a poner los pies en la tierra, nos damos cuenta de que implica tantísimo trabajo que mejor pensemos en otra cosa, ¿verdad? Volvamos a lo mismo de siempre o descartemos el esfuerzo emprendedor de la visión. Y pues sabemos muy bien que hay una corriente del emprendimiento que lo que sugiere es empezar de la manera más pequeña y barata y rápida posible. Y ahí Ujú. vamos a ir aprendiendo, incorporando los aprendizajes para ir creciendo. Y puede ser que ese crecimiento
nos vaya llevando en una dirección diferente a lo que imaginamos al principio. Y eso está bien, ¿verdad? Entonces siento que uno lo que debería hacer es proponerse o preguntarse cuál problema le puedo resolver a quién. Y volviendo al fútbol, cuando yo entrenaba con este profesor que te decía, don Carlos Rojas, pues él, como parte del ejercicio de formación de equipo y de que todo el mundo se sintiera bien, resolvió ponerme de apodo carne molida, ¿verdad? Y entonces él decía que yo solo tortas, solo servía para tortas. Y eso, pues uno podría pensar que en aquella época eso era bullying, pero a mí lo que me hacía era decir, ok, tengo que, tengo que ser muy cauteloso en la retroalimentación que él me da, porque la retroalimentación no era decirme carne molida, la retroalimentación era decirme, usted defensa nunca puede dejar una bola picar, porque si deja la bola picar, la ventaja la lleva el delantero. Entonces yo, aunque tuviera que patearla con la rodilla para el lateral, prefería eso a dejar la bola picar, ¿verdad? Eso era una cosa que yo hacía como para tratar de mejorar y que escuchara menos frecuentemente ese apelativo de carne molida. Lo segundo es que don Carlos me decía, vea, bueno, claramente yo no tenía el biotipo de futbolista, pero él no me podía decir, no, usted es demasiado Vaya que lo pesado. hagan vaya que lo hagan de nuevo. No podía decir, usted es demasiado pesado para ser futbolista, ¿verdad? Su masa ósea es muy pesada. Y entonces él me decía, vea, si un delantero es más rápido que usted, que esa era la realidad siempre, el delantero siempre era más rápido que yo, me decía, si el delantero es más rápido que usted, entonces piense más rápido que él, ¿verdad? Ajá, muy bien, Y si muy usted bueno. sabe que el delantero está marcando el pase para el espacio, márquele usted el offside. O si usted ve que el delantero le está marcando una diagonal, entonces usted busque cómo tapar el otro espacio que deja el delantero, o sígalo, o trate de anticipar al pase, ¿verdad? Todas esas técnicas que él nos compartía o me compartía a mí Muy para fair play tratar todo eso. Muy fair play porque nunca te recomendó que lo agarraras de la camiseta. es que si era más rápido que yo, no podía ni siquiera alcanzarlo. Pero lo cierto del caso es que sí, siempre fue él siempre buscó cómo ayudarme a mejorar en eso. Entonces uno dice, bueno, sí, si uno puede ser más rápido mentalmente que el contrincante, que es físicamente más dotado, pues capaz que no logra hacer un gol y eso ya es ganancia mía, ¿verdad? Y lo tercero es que en aquella época, que además de que yo era inferior en talento a mis compañeros, también era inferior en tamaño, todavía no había crecido. Y entonces a la hora de que venían los partidos contra otros colegios, yo usualmente mi puesto era en la banca, ¿verdad? Y entonces, estando en la banca, yo dije, bueno, ¿y cómo puedo agregar valor aquí? Y me di cuenta de que una forma de agregar valor era llevar bolsitas de agua para los partidos. Ajá, Y entonces recordarás esa época que yo los viernes en la noche ajá, me ponía a hacer bolsitas con nudos medidas, porque las medía, ajá. las bolsitas para que los compañeros tuvieran agua en el receso, pero también durante el partido, ¿verdad? De repente todo el mundo empezó a necesitar más hidratación Muy cuando yo bien. empecé a llevar las bolsitas. Y en aquella época, 1988, surgió el Gatorade, o por lo menos la versión en polvo, que era un frasco así que venía con polvo y uno lo mezclaba, entonces le agregué aún más valor a mi trabajo de Ajá, aguatero y empecé ajá. a hacer bolsitas de Gatorade que las refrigeraba la noche antes, entonces eran bolsas de Gatorade frío, ¿verdad? Y bueno, sí, después dejé la banca y pasé a ser jugador de campo, pero esos años de banca fui emprendedor y siento que los resultados que obtuve pensando en el valor que yo podía agregarle al equipo, me dieron una experiencia que te la estoy contando hoy, yo no sé si alguna vez la habías escuchado, pero que es parte de mí, es totalmente formativo. La experiencia fue totalmente formativa, no la recuerdo ni con vergüenza ni con humillación, todo lo contrario, ¿verdad? Era una manifestación muy clara de mi espíritu emprendedor.
Así que cómo resolverle un problema a otros puede convertirse en un detonante para procesos y resultados de calidad. Con Es esto termino. una muy buena anécdota, no te la había oído así de manera tan, con tal conjunto, pero me parece que es uno de los rasgos de tu estilo de liderazgo, sin duda, ¿verdad? Ujú, sí. Bueno, yo cierro diciendo que estamos hablando de resultados de calidad. ¿Resultados ante qué? Bueno, ante un reto, ante un problema. Y una de las tendencias que tiene el ser humano es que ante un reto, un desafío, un problema, tiene como una cierta urgencia por resolverlo. Deberíamos tener el autocontrol necesario como para decir, no voy a resolver el problema por resolverlo, quiero resolverlo con calidad. Y ahí, una de las cosas que es importante, y esto conecta con tu idea de que debe haber un proceso explícito de mejoramiento personal, de mejoramiento de una unidad de trabajo, de mejoramiento de una empresa, de mejoramiento de la industria futbolística costarricense, tiene que haber un proceso. Y el proceso lo que implica es que existe suficiente conciencia sobre los elementos del proceso, su significado, su funcionamiento, de manera que los resultados buenos puedan ser repetibles. De poco nos sirve hacer algo que produzca un buen resultado y que alguien o las circunstancias nos dijeran, ahora repítalo, y decir uno, puchica, es que la verdad no sé cómo fue que esto ocurrió, ¿verdad? Deberíamos encaminarnos hacia la excelencia, deberíamos encaminarnos hacia lo mejor con caminos que fueran explicables, que fueran fácilmente replicables, porque un camino que lleva a un resultado, si el camino no es repetible, si uno no le puede contar a alguien o contárselo a sí mismo o aplicarlo en otra circunstancia, cuáles son los pasos que hay que dar para tener ese éxito, el éxito alcanzado no sería de calidad. El éxito alcanzado requiere que el proceso por el cual lo alcanzamos sea repetible. Muy bien, Bueno, excelente. eso es. Muchísimas gracias. Sigamos viendo fútbol. Sigamos. Sí, ya viene Brasil. Sí, sí. Ok, Brasil-Camerún. Brasil-Camerún. Brasil puede ser el único equipo de la ronda de grupos en clasificar con 9 puntos, el único que Ajá, podría ganar sí. sus 3 partidos. Y algo importante, hoy se termina la fase de grupos de este mundial y en esta configuración de grupos de 4 equipos se termina, bueno, probablemente para siempre porque el próximo mundial tiene otro formato y Ujú. no volvemos a tener esta fase de grupos de 4 equipos. Vamos a tener 16 grupos de 3 equipos Ajá. y en esos grupos de 3 equipos van a clasificar los 2 primeros y el último se va para la casa, lo Ujú. cual quiere decir que a partir del próximo mundial, esos primeros partidos de fase de grupos se va a jugar a no perder, Eso es. lo Ujú. cual nos resta competitividad porque nosotros en eso éramos bastante singulares, ¿verdad? En jugar a Ajá. no perder. Ahora todo el mundo va a Eso es. jugar como nosotros. Bueno, ok, tenemos que desarrollar otra estrategia, ¿verdad? Muy bien. Ganar, ganar. Es claro, claro. Observa ahora cómo se defiende Brasil. Brasil se defiende con la bola en el área del contrincante. Ajá. Ahí es donde menos daño te pueden hacer. Eso decían en la gradería de sombra del viejo Estadio Nacional, la mejor defensa es el ataque. Esa es la verdad absoluta. Ajá, muy bien. Ok, Ok, nos bueno, muy vemos. bien. Chao. Dios.